Hola, mi nombre es Sofía y hoy junto a mi compañero Shimai presentaremos la máquina de balanceo de Atwood. Aquí, como podemos ver, este es George Atwood y aquí también podemos ver la máquina de balanceo de Atwood en diferentes versiones. Bueno, la máquina de Atwood fue inventada en 1784 por George Atwood como un experimento de laboratorio para verificar las leyes mecánicas del movimiento uniformemente acelerado. Actualmente la máquina de Atwood se utiliza mucho en las aulas tanto de prepa como universidad para ilustrar los principios de la física, especialmente la mecánica. Aquí podemos ver a George Atwood, el cual fue un gran matemático, político y un reconocido jugador de ajedrez. Nació en octubre de 1745 y falleció en julio de 1807. Comencemos con explicar en qué consiste la máquina de Atwood simple. Como podemos ver, esta consta de dos masas, M1 y M2, las cuales están unidas por una cuerda, la cual consideraremos ideal, es decir, es que la cuerda no tiene masa, es inextensible de longitud L. Dicha cuerda pasará sobre una polea ideal sin masa de radio R y momento de inercia I. Despreciando el rozamiento entre la cuerda y la polea, tenemos que el sistema tiene un solo grado de libertad. Esto se debe a que una masa se mueve hacia arriba o hacia abajo, mientras que la otra está obligada a moverse en el sentido contrario, siempre separada de la primera por la longitud de la cuerda. La polea, al ser ideal, gira adecuadamente. Por ello, existirán 5 restricciones holonómicas. 4 de ellas impiden el movimiento de la dirección Y, mientras que la quinta expresa la restricción de la polea de masa M3, la cual no tendrá movimiento de traslación a lo largo de los ejes X y Y, ya que ésta es ideal. De esta forma se demuestra que el sistema tiene 3 por 3 menos 8, que es igual a un grado de libertad. Ahora, sea X1 y X2 las posiciones verticales de cada masa respecto al centro de la polea. Para escribir la lagrangiana del sistema es necesario determinar sus energías cinética y potencial. Como las dimensiones de la polea son finitas, no se puede despreciar su momento de inercia. En ese sentido, hay que considerar también la energía cinética de rotación de la polea alrededor de su propio eje. Por lo tanto, tenemos que T es igual a E más E rotacional, que implica que T rotacional es igual a 1 medio de I W cuadrada igual a 1 medio de I por la derivada de X al cuadrado entre R al cuadrado, donde W es la frecuencia angular de rotación de la polea sobre su propio eje. De esta forma, tenemos que T es igual a 1 medio de M1 de la derivada de X al cuadrado más 1 medio de M2 de la derivada de X al cuadrado más 1 medio de I por la derivada de X al cuadrado entre R al cuadrado. La energía potencial de nuestro sistema conservativo es B igual a menos M1 Gx menos M2 G multiplicado por L menos PR menos X. Entonces, como sabemos, la lagrangiana del sistema estará dada por la resta de la energía cinética menos la potencial. Y como podemos ver, aquí están las cuentas y al final obtenemos que la lagrangiana es 1 medio por M1 más M2 más I entre R al cuadrado, todo esto multiplicado por la derivada al cuadrado de X más M1 menos M2 por G de X más M2 de G por L menos PR, donde X es la coordenada generalizada del sistema. Como sabemos, para encontrar las ecuaciones de movimiento de Lagrange, primero calcularemos las siguientes derivadas. Una vez ya calculadas, obtuvimos así la ecuación diferencial del movimiento del sistema, donde al despejar obtuvimos que la aceleración del sistema es M1 menos M2 por G entre M1 más M2, la cual es una constante. Podemos concluir que si M1 es mayor a M2, entonces M1 cae con aceleración constante, mientras que M2 sube con la misma aceleración. En el caso contrario de que M2 sea mayor a M1, entonces todo esto será contrario. Es decir, M2 cae con aceleración constante mientras M1 sube con la misma aceleración. En el caso de que M1 sea igual a M2, cada masa permanecerá en reposo. Ahora veamos el caso de la máquina doble de Atwood.
también conocida como máquina de Atwood compleja. Bueno, consideremos este sistema, el cual se denomina máquina de Atwood doble. Notemos que se sustituyó una de las piezas de la máquina de Atwood simple por una segunda máquina de Atwood simple. Al igual que el ejercicio anterior, las masas de las poleas son despreciables y se desprecia el rozamiento y los radios de las dos poleas. Notemos que este sistema tiene 2 grados de libertad de movimiento. En términos generales, notemos que la masa 1 está adjunta a la polea móvil, la cual puede moverse hacia arriba y hacia abajo, alrededor de la polea fija. En cambio, la masa 2 está adjunta a la masa 3, y esta de igual modo puede moverse hacia arriba y hacia abajo, alrededor de la polea móvil. Además de esto, no se permite ningún otro movimiento. Por lo tanto, debe haber 10 restricciones holonómicas. 8 de estas restricciones limitan el movimiento de las 3 masas más la polea móvil a una sola dimensión. 2 restricciones holonómicas conectan las coordenadas X. Es decir, M1, M2 y M3 se mueven solo a lo largo del eje X. Y también consideremos que los cables son inextensibles. Esto nos demuestra que el sistema tiene 3 por 3 menos 7, que es igual a 2 grados de libertad. Debemos mencionar que a diferencia de la máquina simple de Atwood, cuando se considera la polea como uno de los 3 puntos materiales del sistema, no se consideran los grados de libertad implicados por la existencia de las dos poleas. De lo contrario, tendríamos que definir 13 restricciones. Ahora, del diagrama tenemos que x1 es igual a x, x2 es igual a L1 menos x menos pi R1 más x'. Al sacar la derivada tenemos que x2' es igual a menos x' más x'. Ahora tenemos que x3 es igual a L1 menos x menos pi R1 menos L2 menos x' menos x' menos pi R2. Esto podemos simplificarlo de la siguiente manera, obteniendo así que x3' es igual a menos x' menos x. De esta forma tenemos que x1' es igual a x', x2' es igual a menos x' más xb' y x3' es igual a menos x' menos xb''. Observemos que como supusimos que cada polea no tiene masa, podemos ignorar los efectos de los momentos de inercia. También, al suponer que los radios de las poleas son despreciables respecto a las longitudes de los cables, es decir, los radios son muy pequeños comparados con las longitudes de las cuerdas. Y esta suposición nos ha permitido ignorar la longitud de la cuerda que rodea cada polea. Ahora podemos escribir las energías cinéticas y potencial del sistema, para con ello escribir la lagrangiana resultante. La energía cinética del sistema viene dada entonces por la suma de la energía cinética de traslación de los 3 cuerpos a lo largo del eje X. Es decir, T igual a 1/2 de M1 de x' al cuadrado más 1/2 de M2 multiplicado por menos x' más xb' y todo esto elevado al cuadrado, más 1/2 de M2 de x' menos xb', esto elevado al cuadrado. Utilizando una ley de los exponentes, podemos simplificar a que t es igual a 1/2 de m1 de x' al cuadrado más 1/2 de m2 multiplicado por menos x' más xb' al cuadrado más 1/2 de m3 de x' más xb' al cuadrado. Ahora, para determinar la energía potencial del sistema hacemos el procedimiento habitual, obteniendo así dicha energía. De este modo podemos calcular el lagrangiano, tal que obtenemos esta ecuación. Al reordenar los términos notamos que conseguimos una constante k que no depende ni de x ni de x', obteniendo así dos ecuaciones de Lagrange asociadas a dos coordenadas generalizadas. Mi compañero a continuación les explicará cómo resolver el sistema algebraico obtenido de estas dos ecuaciones.